Secundaria primer grado. Lengua materna. Guías de autoestudio para la resolución de exámenes. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna español para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya estén listos con todos sus materiales y a mí me da muchísimo gusto saludarlos. Y yo les quería preguntar, ¿cómo les ha ido en sus clases y en sus evaluaciones hasta este momento? Yo, la verdad, espero que de la mejor forma posible. Y me alegra coincidir con ustedes en esta sesión, cuyo objetivo es repasar todo lo que hemos estudiado en torno a nuestra práctica social del lenguaje 1, elaborar una guía de autoestudio para la resolución de exámenes. Y he de confesarles que, aunque ya hace varios años que cursé la educación primaria, he recordado muchos aprendizajes y en otros casos compruebo que siguen siendo necesarios en mi vida adulta. Por ejemplo, ayer, que estaba preparando una exposición y tenía que organizar toda la información que iba a presentar, no se imaginan cuánto me sirvió el haber usado un cuadro sinóptico. Por lo tanto, en esta sesión repasaremos precisamente todo lo relativo a los sintetizadores y organizadores de información que ya revisamos. Y les voy a recordar el propósito de esta sesión, que es construir una guía de autoestudio identificando las principales características de los sintetizadores y organizadores de información, que son los que utilizamos para estudiar, considerando tipos de preguntas, de evaluaciones y de cuestionarios, así como estrategias para su resolución. Y bueno, si alguna información no quedó muy clara cuando estudiamos este tema al principio de sus sesiones, es momento de tomar nota, de poner mucha atención para que este tema les quede muy claro. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué materiales necesitaremos para la sesión de hoy? Pues es necesario que tengan a la mano su libro de texto de español, su cuaderno y su lapicera. Y nuevamente, te invito a que tomes nota de todas aquellas ideas que te parezcan relevantes y a que las organices mediante alguno de los sintetizadores de información que ya hemos estado estudiando. Pues bueno, creo que ahora sí ya tenemos todos los elementos listos, ya sabes tu propósito, ya sabes tus materiales, pues comencemos. Y ustedes se preguntarán, ¿vamos a comenzar esta sesión sin la lectura de un texto literario? Pues no. A continuación vamos a escuchar el relato Desde una ventana de la escritora mexicana Nelly Campobello, sobre quien, por cierto, ya leímos unos poemas y que forma parte de su libro Cartucho. Relatos de la lucha en el norte de México, el cual podría interesarte tanto desde la perspectiva literaria, porque es literatura, como desde la histórica, porque describe diversos hechos y estampas de la Revolución de 1910. La lectura dramatizada corrió a cargo de la dramaturga Mónica Perea, a quien damos las infinitas gracias. Pongan mucha atención. Desde una ventana, de Nelly Campobello. Una ventana de 2 metros de altura en una esquina. 2 niñas viendo abajo un grupo de 10 hombres con las armas preparadas apuntando a un joven sin rasurar y mugroso, que arrodillado suplicaba desesperado, terriblemente enfermo, se retorcía de terror, alargaba las manos hacia los soldados, se moría de miedo. El oficial junto a ellos va dando las señales con la espada. Cuando la elevó como para picar el cielo, salieron de los 30 10 fogonazos que se incrustaron en su cuerpo hinchado de alcohol y cobardía. Un salto terrible al recibir los balazos. Luego cayó manándole sangre por muchos agujeros. Sus manos se le quedaron pegadas en la boca.
Allí estuvo tirado 3 días. Se lo llevaron una tarde, quién sabe quién. Como estuvo 3 noches tirado, ya me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo, caído hacia su izquierda con las manos en la cara, durmiendo allí, junto a mí. Me parecía mío aquel muerto. Había momentos que, temerosa de que se lo hubieran llevado, me levantaba corriendo y me trepaba en la ventana. Era mi obsesión en las noches. Me gustaba verlo, porque me parecía que tenía mucho miedo. Un día, después de comer, me fui corriendo para contemplarlo desde la ventana. Ya no estaba. El muerto tímido había sido robado por alguien. La tierra se quedó dibujada y sola. Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a mi casa. Qué imagen tan fuerte la que nos acaban de pintar. Imagínense que ustedes al lado de su ventana escuchan eso, cómo fusilan a un hombre. Ojalá que nunca lo tengamos que vivir. Pero en fin, a continuación vamos a seguir elaborando sobre nuestro tema de las guías de autoestudio. Y vamos a ver 10 preguntas e iremos dialogando en torno a cada una de ellas. Pongan mucha atención. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué es un examen y para qué solemos realizarlos a lo largo de nuestras vidas? La segunda es: ¿qué son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas? La tercera: ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para poder resolver un examen de buena forma? La cuarta es: ¿qué es una guía de autoestudio? La quinta: ¿para qué sirve una guía de autoestudio? La sexta: ¿qué organizadores y sintetizadores de información pueden resultarnos útiles para el autoestudio? La séptima: ¿cuáles son las principales características de un cuestionario? La octava: ¿qué es un resumen y cómo se hace? La novena: ¿qué es un cuadro sinóptico y cómo se elabora? Y finalmente la décima: ¿qué beneficios podemos obtener de los esquemas cuando estudiamos? Son muchas preguntas, pero no se preocupen. Las iremos contestando poco a poco, así que pongan mucha atención y tomen nota de lo necesario. A lo largo de nuestra existencia, déjenme les cuento que nos vamos a enfrentar a distintos exámenes, tanto en nuestra vida escolar como en la vida profesional y laboral. Y conforme vamos creciendo, las circunstancias de la vida nos exigen que demostremos ciertos conocimientos particulares. Por ejemplo, para acceder a un nivel superior de estudios, para ascender a un puesto laboral, para sacar a lo mejor la licencia de manejo, y así puedo mencionar un largo etcétera. Por ello, contar con buenos hábitos de estudio personal nos permitirá resolver de mejor forma las diferentes evaluaciones a las que nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Como lo vemos aquí, el examen es un instrumento de evaluación con el cual se hace una medición de los conocimientos que hemos adquirido en torno a un tema. Un examen puede ser oral, escrito o práctico. Y los exámenes escolares suelen tener preguntas abiertas o cerradas. Solo es cuestión de prepararse muy bien de manera previa y al momento de resolver los exámenes poner atención a la información que se te solicita y leer con mucho cuidado las instrucciones y las preguntas. Así que no tengas miedo de los exámenes. Para ello, es también muy recomendable identificar si son preguntas abiertas o cerradas. Vean con mucha atención el siguiente esquema. Hay 2 tipos de preguntas, como lo estábamos mencionando: las abiertas, que busca identificar cuánto comprendiste sobre un tema, que debes responderla con tus propias palabras. Requiere que hables sobre un tema particular y que expongas lo que sabes e interpretas de un tema. Mientras que las preguntas cerradas debes responder con datos muy precisos, por ejemplo, fechas o fórmulas. La respuesta es ilimitada, es decir, se espera información específica. La revisión de esta clase de preguntas es sencilla y rápida y es
común encontrarlas en los exámenes de opción múltiple. Entonces no pierdan detalle. Recuerdo que en algún momento nos compartió la maestra Gaby unas recomendaciones muy útiles para la resolución de exámenes y, si mal no recuerdo, para ello revisamos incluso el libro de texto de español. Entonces te propongo que volvamos a echarle un vistazo a la página 13 y 14 de tu libro y que leamos la información que en ese momento vimos. Decía aquí: conozcamos algunas estrategias. Pon mucha atención porque son las estrategias que te van a ayudar a lo largo de toda tu vida para la resolución de los exámenes. Algunos especialistas en evaluación recomiendan considerar lo siguiente al resolver un examen: leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Responder primero las preguntas que se consideran más sencillas. En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se pide. En las preguntas abiertas, reflexionar antes de escribir. Reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o al examen. Asegurarse de haber respondido el total de las preguntas. Decidan si incluirán en su estrategia uno o varios de estos pasos. Y bueno, para acabar de reforzar este tema, les mostraré el siguiente esquema sobre algunos aspectos que debemos de considerar al realizar un examen. Lo primero que deben de tener en cuenta es que requieran presentar un examen o estudiar para alguna asignatura y por lo general les van a dar una fecha de cuándo tienen que presentar este examen. Así que es necesario que registren la fecha y tener una agenda o un calendario que les permita registrar y organizar las fechas de entrega de exámenes, actividades y tareas. Ya que saben la fecha, pues es necesario prepararse. Entonces dice ahí: me preparo y repaso. Considero tanto los temas a tratar como las posibles preguntas. Identificar los temas a estudiar y elaborar guías de autoestudio que pueden ser cuestionarios, cuadros sinópticos, resúmenes y esquemas. Después, presento el examen a partir de lo estudiado, aplico una estrategia para resolverlo. Es recomendable leer con atención las indicaciones y las preguntas. Responder primero las preguntas más sencillas, identificar el tipo de pregunta y por consiguiente de respuesta esperada. Revisa todas tus respuestas al final y responde la totalidad de las preguntas. Y en esta etapa de nuestras vidas en que se ha modificado la forma en que tomamos clases, resulta aún más relevante saber hacer y usar las guías de autoestudio. Siempre ha sido necesario e importante emplear técnicas de autoestudio personal, pero esto adquiere mayor relevancia en estos momentos, ya que las condiciones en las que las y los alumnos están asistiendo a clases pues dificulta la retroalimentación, así como la interacción con sus pares, con quienes, pues, entre otras cosas, pueden socializar sus saberes. En el caso de algunos contenidos, deberás profundizar su estudio de forma autodidacta, es decir, por ti mismo. Atención a la siguiente lámina porque te vamos a ayudar con algunos consejos. La guía de autoestudio es una herramienta que te facilita el aprendizaje de una asignatura o de un tema concreto. Se apoya en el diseño y el uso de diferentes sintetizadores y organizadores de información, cuya elaboración permite al alumnado poner en práctica diferentes habilidades, como comparar datos, ordenar acontecimientos y estructurar la información. Las técnicas varían en función de las necesidades de cada individuo. Cuando diseñes tu propia guía de autoestudio, recuerda que tienes la libertad de elegir el formato que te resulte más adecuado o que por su diseño para elaborarlo y repasar la información necesaria, pues su empleo te resulte más sencillo y adecuado para esa materia. A mí, por ejemplo, me encanta hacer resúmenes y mapas mentales. Y de hecho, la maestra Gaby, cuando se prepara para dar aquí las clases, recuerdo que ella siempre trae diferentes tipos de organizadores y sintetizadores de información, los cuales ya habíamos abordado. Sin embargo, tú puedes buscar y emplear la opción que a ti mejor te acomode y la que prefieras.
Y como vimos, hay 4 tipos de organizadores y sintetizadores de información. El primero es un esquema, después vimos el cuadro sinóptico, el resumen y el cuestionario. A mí, en forma particular, me gustan los esquemas en los que puedo incluir dibujos y colores, así que cuando diseñes tu propio organizador y sintetizador de información, es posible que utilices colores y si así lo deseas, pues puedes agregar dibujos. Ahora recordaremos algunas de las características del cuestionario. El cuestionario es una herramienta de estudio conformada por varias preguntas en torno a un tema, las cuales pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas pueden ser de opción múltiple, falso o verdadero, relación de columnas o bien completar con palabras. Para su elaboración es necesario elige una asignatura y un tema. Explora las lecturas, actividades y procedimientos relacionados con el tema e identifica los subtemas, las ideas clave, las actividades realizadas y la relación entre los subtemas. Elabora una lista de posibles preguntas vinculadas con los aspectos que identificaste. Verifica que contengan los signos de interrogación necesarios y que las palabras que así lo requieran estén acentuadas. Escribe las respuestas a las preguntas que elaboraste con la información del tema elegido. Considera que se trata de integrar la información general. Solo necesitas los aspectos básicos para preparar el tema. Revisa tu cuestionario y verifica que los temas en los que te sientas menos preparado contengan la información necesaria. Y en la página 17 de tu libro de texto nos explican paso a paso cómo utilizarlos al elaborar una guía de estudio. Haz con mucha honestidad este ejercicio de autoevaluación que te proponen aquí en tu página 17, porque es el que te va a permitir pues ver en qué puntos o en qué pasos no estás aplicando adecuadamente los consejos que te estamos dando y en dónde puedes mejorar, y vas a ver que la calidad de tus guías de autoestudio, así como tus resultados en las diferentes asignaturas van a mejorar. Y entonces te recomiendo que si aún no lo has hecho, hagas esta evaluación. Y la verdad que bueno que estamos haciendo este repaso porque aún queda mucho que estudiar durante este ciclo escolar. Entonces ahora vamos a repasar tanto las características del resumen como algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para elaborar uno. El resumen se refiere a la síntesis de un texto, a su expresión más esencial, presentando los puntos principales. Parte de una lectura atenta para identificar las ideas principales, secundarias y complementarias de cada párrafo. Se sustraen las ideas principales y secundarias para realizar una nueva redacción, comprensible y sintética, haciendo uso de nexos y conectores. Es importante colocar los datos del texto original del que se hizo el resumen. Y debajo vemos un ejemplo que ya habíamos visto durante la sesión, en el que vemos un resumen de la biografía de Juan Rulfo. Y en él nos dice: nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco, registrado en Sayula, vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad, y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la Revolución y la Cristiada. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra. El autor fue esencialmente un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. Novelista, cuentista, fotógrafo y editor, a Rulfo se le reconoce sobre todo por su volumen de cuentos El llano en llamas, 1953, y su primera novela Pedro Páramo, 1955. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces, sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en su país y el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica sigue siendo motivo de innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones. Vital Alberto Juan Rulfo, Enciclopedia de la Literatura en México, Fundación para las Letras Mexicanas, Secretaría de Cultura, 2017. Texto tomado de Internet el 3 de septiembre de 2020.
Con la práctica podemos ir profundizando en muchos de los beneficios que puede brindarnos el uso de estos organizadores de información. La lectura detenida y atenta del texto original es, por ejemplo, una habilidad básica para el autoestudio. Otro de los organizadores que estudiamos fue el cuadro sinóptico, ¿lo recuerdas? A continuación te mostraré el cuadro sinóptico que empleamos para dicho fin. Vemos que tiene la definición que presenta de manera visual la información. Hay una jerarquización de ideas, las principales, las secundarias e información complementaria. Es concisa y clara y va de lo general a lo particular. En su representación se usan llaves y columnas. Y su utilidad es que permite resumir un tema para estudiarlo, así como una rápida visualización de las ideas, y es una guía para charlas o exposiciones. No sé si lo habrás notado o no, pero algunas maestras y maestros ocupan los cuadros sinópticos para explicar el tema de la clase, lo cual a mí en lo personal me agrada mucho porque permite comprender mejor la información. Además, facilita el estudio posteriormente. El cuadro sinóptico y los esquemas son de mucha utilidad. Y vamos a concluir nuestra clase de repaso precisamente con un organizador gráfico al cual quiero que prestes mucha atención. Los esquemas son resúmenes visuales sobre un tema particular. Se hace uso de figuras como óvalos, rectángulos o nubes. Las ideas y conceptos se vinculan por medio de flechas o líneas. De esta manera, resulta más sencillo comprender la relación entre ellos. Y pueden acompañarse con ilustraciones. Y ahí debajo quiero mostrarles el esquema que realicé como parte de la asignatura de Historia, en el que podemos ver diferentes elementos, la cultura, la filosofía, y cómo fui enlazando las ideas, por una parte con unos dibujos, y cómo eso me permitió poner ahí, por ejemplo, los elementos de literatura que más me causaban interés y que me eran de mucha utilidad, y cómo con algunos dibujos pude ir resaltando las ideas más importantes. Debajo, en la parte de historia, puse los nombres de aquellos personajes históricos que eran relevantes y en una forma bastante sintética puse cuáles eran los elementos que eran importantes de cada uno de estos personajes históricos. Después, del lado de la filosofía, de igual forma puse de una forma muy sintética y sin tantos dibujos aquellos elementos que me parecían muy importantes en ese momento resaltar. Por ejemplo, cuál era el concepto de sabiduría, así como algunos de los personajes filosóficos más importantes que quería resaltar. Así tú también de esta manera puedes elaborar esquemas que te permitan resumir la información, ponerla de una forma bastante clara y también muy divertida al ilustrarlos, y de esta forma tú puedes recordar fácilmente qué información querías poner. Y también quería mostrarles el esquema que realicé durante esta sesión, o más bien para esta sesión, y que se quedará en mi cuaderno, o más bien como en mis notas, y podré recurrir a él el número de veces que sea necesario, y los cuales me han seguido sirviendo en cada una de mis actividades de la vida cotidiana. Además, también copié las preguntas iniciales, las cuales me van a servir como otra guía de autoestudio, pero que ahora se quedarán en una forma de cuestionario. Si no te acuerdas de las preguntas, no te preocupes, las voy a volver a enunciar. La primera es, ¿qué es un examen y para qué realizamos exámenes a lo largo de nuestra vida? ¿Qué son las preguntas abiertas y preguntas cerradas? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para realizar un buen examen? ¿Qué es una guía de autoestudio? ¿Para qué nos sirve una guía de autoestudio? ¿Qué organizadores y sintetizadores de información pueden servirnos para el autoestudio? ¿Qué características tiene el cuestionario? ¿Qué es el resumen y cómo se hace? ¿Qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace? ¿De qué manera favorecen el estudio los esquemas? En este cuestionario podrías identificar las preguntas abiertas y cerradas, así como la forma en que deberás elaborar tus respuestas. Ojalá te animes a usar estos organizadores para organizar tus apuntes y también elaborar tus guías de autoestudio. Y espero que esta sesión te haya sido de mucha utilidad. Hemos terminado con guías de autoestudio para la resolución de exámenes repaso. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.